¿Qué vamos a estudiar, mi hermano Adolfo? Pues no sé, pues lo que ustedes me digan. Si bien el mal empezó desde que comieron el árbol del bien y del mal, entonces la serpiente ya tenía una mala enseñanza. Vemos eso, mi hermano Adolfo. Sí, mi hermano, sí, claro que sí. Sí, sí, claro, adelante. Sí. Esto que nos está diciendo la escritura, el mal empezó desde que comieron del árbol. Entonces, ¿por qué la serpiente ya tenía una mala enseñanza? Esta es la pregunta que nos hace mi hermana Varinia. Pues para entender esto que nos está mencionando mi hermana, nos describe esto que nos está mencionando la escritura con respecto a la pregunta que hacía mi hermana Varinia. Nuevamente la planteamos. Nos dice, si el bien y el mal empezó desde que comieron del árbol, entonces ¿por qué la serpiente ya tenía una mala enseñanza? Dice mi hermana Varinia. ¿Por qué si el mal, en este caso por mencionarlo así, porque no hace tanto, no lo dice mi hermana tanto por el bien que generaba este árbol, sino por el mal? Y nos dice si comenzó el mal desde que comieron del árbol, entonces, ¿cómo es que esta serpiente, cómo es que esta serpiente ya tenía una mala enseñanza? Dice mi hermana Varinia. Cuando nosotros empezamos a analizar qué hay con respecto a esto, la escritura nos dice que viene a ser diferente, que no es como aparentemente se muestra. ¿Por qué? Les pongo un ejemplo. Mateo capítulo 16, versículo 21 en adelante. Nos está diciendo, desde entonces comenzó Yeshua a declarar a sus discípulos que les era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y de ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pedro se le acercó y le dijo, Señor, en ninguna manera permitas que te suceda eso. Pedro amaba mucho al Señor. Pedro le amaba tanto que cuando el maestro le dijo, tengo que ir a morir en manos de los ancianos de Jerusalén, Pedro se voltea y le dice, ten compasión de ti. No permitas que te suceda esto. No dejes que esto te acontezca. La reacción del maestro fue diferente, pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. No pones la mira en las cosas de Elohim, sino en las cosas de los hombres. Aquí vemos que nos está hablando de Satanás, allá nos está hablando de la serpiente. Cuando nosotros miramos, no hay ninguna diferencia entre allá el suceso del Génesis y el suceso que está aquí. En Revelación o Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, nos dice que cuando nosotros hablamos de un lenguaje como serpiente, Satanás, dragón o diablo, cuando nosotros hablamos de esa manera, estamos hablando de los mismos personajes, personas que se oponen en contra del conocimiento del poderoso. No estamos hablando de uno, recuerden, estamos hablando de muchos, de todo aquel que se oponga al pensamiento del poderoso. Todos ellos vienen a ser Satanás.
Aquí en la escritura nos está mencionando cómo es que dice en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, fue lanzado fuera el gran dragón, primero le llamó dragón, la serpiente antigua, que es la del Génesis, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Siempre esta serpiente ha engañado al mundo entero, después de que pecó, no antes. Después de que pecó vino a engañar al mundo entero. Su finalidad no debía de ser engañar, mas sin embargo, esta serpiente se rebeló en contra del poderoso y en contra de Adán, porque la orden dada a Adán era esta. Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y gobierne en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. A este, a este hombre le dijo, gobiérnalos, sujétalos, manténlos en sujeción, no les permitas hacer lo que ellos quieran. De la misma manera, así como se dio esta orden acerca de estos animales que vemos aquí en el Génesis, así como se le dijo al hombre, gobiérnalos, a los peces de la mar, a las aves de los cielos, a las bestias de la tierra, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, todo ello tenía que gobernar. Ese mismo gobierno que en un principio le fue dado al Adán, le fue dado al hombre, posteriormente, ese mismo gobierno pasó a tenerlo el Hijo del Hombre. Porque como nos dice la Escritura, que vino el primer Adán, por el cual entró el pecado en el mundo, por ese primer hombre que existió en la tierra, pero vino el segundo Adán, por el cual vino la justicia, la justificación a los hombres, para que alcancen la vida, porque el segundo Adán nos enseña cómo vivir adecuadamente. Al segundo Adán se le conoce como el Hijo del Hombre, del cual nos está dando testimonio en el Salmo capítulo 8, versículo 5, diciendo, desde el verso 4 pregunta, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Ben Adam para que lo visites. Lo hiciste un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste gobernar sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas, bueyes, todo ello, asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos, los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Señor, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Como podemos ver, desde el principio de los tiempos, nos está diciendo que a Adán se le entregó el gobierno sobre los peces del mar, las aves de los cielos, las bestias del campo y en todo lo que se arrastra. La misma orden viene a ser dada aquí, al Hijo del Hombre, al cual nos dice, lo hiciste gobernar sobre las obras de tus manos y todo lo pusiste debajo de sus pies. Vemos claramente que acerca del Hijo del Hombre, a quien se le conoce como el Hijo del Hombre, viene a ser a Yeshua. ¿Hasta aquí me están entendiendo, mis hermanos? Sí, mi hermano, nada más a ver, el último no lo entendí bien. A lo que se refiere en el Salmo 8 de la 4 en adelante, se refiere al Mesías, ¿verdad? Dijiste. El Salmo capítulo 4, mi hermano. El Salmo capítulo 4, el Salmo capítulo 8, versículo 4 en adelante, dice, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo
para que lo visites. El Ben Adam para que lo visites. Le has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronaste de honra y de gloria. Le hiciste gobernar sobre todas las obras de tus manos. ¿Sobre de qué? Ovejas y bueyes, bestias del aves de los cielos, peces del mar. Todas estas cosas le dio para que los gobierne al Hijo del Hombre. ¿Quién es ese Hijo del Hombre? Hebreos capítulo 2, versículo 5 en adelante. Porque no sujetó a los ángeles del mundo venidero, acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre? Para que te acuerdes de él. El Hijo del Hombre, para que lo visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles y le coronaste de gloria y de honra. Le pusiste sobre todas las obras de tus manos. Todo lo sujetaste debajo de tus pies. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no le sea sujeto a él. Pero todavía no vemos las cosas le sean sujetas. Pero vemos aquel que fue hecho un menor que los ángeles, a Yeshua, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Elohim gustase la muerte por todos. ¿Y logramos identificar de quién nos está hablando? Mi hermano Adolfo. Sí, mi hermano, está todo completo, completísimo. Ahora, una vez que hemos identificado al Hijo del Hombre, una vez hemos visto que las mismas palabras que se le dijeron al hombre primero, que existió en el Génesis, gobierna en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las del campo, y en todo cuanto se arrastra en la tierra, la misma orden se le dio a Yeshua, el Hijo del Hombre. Le llama Hijo del Hombre porque viene desde Adán. Eso se le llama el Hijo del Hombre. De esto nos está describiendo cómo es que a este Yeshua o a este Hijo del Hombre se le dio también la misma autoridad. Ahora, ese Hijo del Hombre que nos está describiendo aquí, nos está mencionando toda una organización. ¿Por qué? Porque nosotros muchas de las veces llegamos a creer que los animales de los cuales nos está hablando el Génesis vienen a ser animales literales, pero no son animales literales porque nuevamente la misma orden que se le dio al Adán primero, al hombre primero que gobernara, la misma orden se le dio al Mesías, a Yeshua, que gobernara en los bueyes, en las ovejas, en las bestias del campo, en las aves de los cielos, en los peces del mar. Cuando nosotros vemos a Yeshua, no lo vimos con un ganado enorme, no lo vimos domando leones, no lo vimos encantando serpientes, no lo vimos haciendo eso, no lo vimos arreando ganado, literalmente. Todas estas cosas nos lo dijo en simbología. Cada uno de esos animales, ovejas y bueyes, yo no he venido sino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. También dice, llevad mi yugo sobre vosotros, porque fácil y ligera es mi carga y sencilla de llevar. El yugo se le pone a los bueyes, así como también habló de Herodes. Vayan y díganle a aquella zorra que hoy y mañana hago milagros y curaciones y al tercer día acabo mi obra. Como también se le acercó la mujer cananea, a la cual le dijo perrillo. El maestro habló por parábolas a las gentes e identificó a cada uno de ellos con animales.
Tanto que les dice a los escribas y fariseos, serpientes, generación de víboras. Pero para allá vamos porque ahí es donde entra en origen la pregunta primera de mi hermana Varinia. Vamos a Mateo capítulo 23. ¿Era un lenguaje griego? ¿A qué te refieres, mi hermana Varinia? Lo de los términos. ¿Cuáles términos, mi hermana? No, 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 no. No estoy hablando de un lenguaje griego. Estoy hablando del lenguaje del poderoso. El lenguaje que ha transmitido desde sus profetas desde el tiempo antiguo, por parábolas. No, tampoco es de la época, sino que nos está hablando de un lenguaje que traen los profetas desde el tiempo antiguo. Desde el tiempo antiguo se ha comunicado así el poderoso con su pueblo. Nada más que en realidad nunca se ha entendido que ese es el lenguaje del poderoso. Ahora Él nos está dando a conocer su lenguaje. Por eso es que el Mesías nos dice, yo vine a hablar por parábolas y te voy a declarar lo que estaba oculto desde el tiempo antiguo. Desde mucho tiempo atrás, yo te voy a declarar todo eso que estaba desde la antigüedad. Por eso, por ponerles un ejemplo, en Ezequiel capítulo 34, verso 31, vosotros ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Elohim, dice el Señor. ¿Por qué les dice ovejas? Porque les está diciendo a los pastores, yo voy a ir por mis ovejas y las voy a traer. Desde el tiempo antiguo se manejaba este lenguaje. Ezequiel capítulo 34, versículo 31. Ahí claramente les está diciendo, vosotros ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo Elohim, dice el Señor. Ya desde la antigüedad se daba a conocer así, por medio de parábolas. Los hombres tenían que entender, los hombres tenían que razonar qué era lo que estaban haciendo, qué era lo que estaban aprendiendo. Vamos a Mateo capítulo 23, versículo 29 en adelante. Ahí nos dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adoráis los monumentos de los justos. Y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiésemos sido cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que son hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Veamos lo que nos está plasmando aquí. A Pedro le dijo, apártate de mí, Satanás, y no me seas escándalo. ¿Por qué le dijo Satanás a Pedro? Porque Pedro le dijo, con bonitas palabras, Señor, no permitas que nada te acontezca. Esas palabras que le dijo, esas suaves palabras que le mencionó, con mucho amor porque lo quería bastante. Señor, que nada te acontezca. Esas palabras plasmadas ahí, estaban diciendo, Señor, que los profetas sean unos mentirosos, que tú quedes como mentiroso, que tú no cumplas tu propósito, que de nada haya servido que tú vengas. Eso le estaba diciendo Pedro. Por eso el maestro le dijo, apártate de mí, Satanás, y no me seas escándalo, porque no pones la mira en las cosas del poderoso, sino pones la mira en las cosas de los hombres. Pones la mira en lo que les conviene a los hombres, en lo que muchas veces nos
creemos mejor para nosotros. No pones la mira en lo que para el poderoso es mejor. Por la finalidad, nada más de y ya. Estamos diciendo que Elohim sea cruel para con los hombres. Estamos diciendo que ese sacrificio del cual el Mesías sabía muy bien que iba a resucitar, no se iba a quedar muerto, pero tenía que pasar la prueba. Después de que pasara esa prueba, venían cosas mejores, y los profetas ya anunciaban que él tenía que ser muerto y resucitar al tercer día. Él con esta fe, con ese conocimiento, hacía las cosas. Nosotros sabemos que el día de mañana, si persistimos hasta el final y morimos haciendo bien, se nos dará una vida eterna. Si entendemos cuál es la finalidad, porque todo hombre se empeña en obtener bienes en esta vida, en obtener cosas en esta vida, sin poner la mira en las cosas venideras, sin poner la mira en lo que nos espera, en que el poderoso realmente nos levante en el día final. Como el hombre vive con ese pensamiento, por eso la respuesta de Pedro: Señor, no permitas que nada te acontezca. Estos que estaban aquí, estos varones se le acercaron al maestro, y él les dijo: ay de ustedes, escribas y fariseos, ay de vosotros porque edificáis los sepulcros de los profetas, porque adornáis los monumentos de los justos, y decís: si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiésemos sido cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos, de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? ¿Qué podemos mirar aquí, mis hermanos? Mi hermana Varinia preguntó: ¿por qué si el mal comienza desde que comen del árbol de la ciencia del bien y del mal, entonces la serpiente ya era mala? Entonces mi pregunta hacia mi hermana Varinia sería: Pedro, ¿era malo mi hermana? Cuando le dijo al maestro: no permitas que nada te acontezca. Y estoy mencionando el ejemplo de Pedro porque a ellos les dijo: serpientes, generación de víboras. En Apocalipsis nos dice: la serpiente, el dragón, el diablo y Satanás, esa serpiente antigua. Dice mi hermana Varinia: ¿se podría comparar la serpiente con Pedro? ¿Qué diferencia hay entre lo que les dijo a los escribas y fariseos y lo que le dijo a Pedro? Mi hermana Varinia. Pedro no actuó con astucia ni otro sentimiento alguno, dice ella. La serpiente sí. La serpiente, mi hermana, ha sido astuta desde el principio. Por eso dice: y la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que el Señor Elohim había hecho. Esa serpiente era más astuta. Esa serpiente es igual que el escriba y que el fariseo. Son astutos. La astucia se utiliza para la maldad. La astucia se utiliza para el engaño.
Por eso nos está mencionando que la serpiente era astuta, era una persona inteligente, era una persona que utilizaba de esa sagacidad, de esa astucia para envolver a los demás. Pedro no se dio cuenta en qué momento se volvió serpiente, en qué momento se volvió Satanás. No se dio cuenta. ¿Por qué sí o por qué no podemos comparar a Pedro? Cuando la Escritura nos dice, apártate de mí, Satanás, ¿qué diferencia podemos establecer en que si le hubiera dicho, apártate de mí, serpiente, apártate de mí, dragón, apártate de mí, diablo? ¿Qué diferencia había? Cuando en Apocalipsis nos está diciendo que esos 3 conceptos, esos 4 conceptos, son el mismo. La astucia, hermana Varinia, se adquiere con el tiempo, se adquiere con el tiempo para engañar. Cuando nosotros miramos que Pedro actúa de esa manera, no hay ninguna diferencia. No hay ninguna diferencia en el hecho en el que le hubiera dicho, apártate de mí, serpiente, o apártate de mí, Satanás. Como también vemos a los escribas y fariseos, apártate de mí, serpientes, les decía, generación, víboras, apártense de mí. A ellos no les decía, apártense de mí. A ellos les decía, ¿quién nos librará? ¿Quién nos librará del infierno? ¿Quién nos librará de ese sepulcro? Porque ese era su destino, el sepulcro. Cada uno de ellos, cada uno de aquellos que enseña, muchas de las veces no nos damos cuenta en qué momento venimos a ser serpientes. No nos damos cuenta. Nos lo hace notar, entonces nos damos cuenta. Mas sin embargo, si no nos dicen, lo pasamos por alto, como si nada hubiese pasado. En la Escritura nos está mencionando que el hombre tenía que gobernar a esa serpiente. El hombre tenía que gobernar, tenía que ejercer esa autoridad. Cuando vino el maestro ejerció muy bien la autoridad sobre las serpientes. Y nos damos cuenta porque cada vez que le querían tentar, cada vez que le querían engañar, él los reprendía. Él reprendía a cada una de estas serpientes. No les permitía hacer lo que quisieran. No les permitía dominar. No les permitía enseñar. No les permitía engañar a nadie. Esa labor que hizo el Mesías cuando vino, esa labor tenía que hacer el Adán primero. Gobernar a la serpiente, sujetarla, para que no haga lo que hizo. Te voy a poner un ejemplo, mi hermana Varinia. Mateo capítulo 10, versículo 10. Ahí les dice a los discípulos, no llevéis alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos
¿De quién es en ella digno y posad allí hasta que salgáis? Al entrar en la casa, saludad. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Esto es lo que les aconsejó a sus discípulos, ser prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Los discípulos tenían esa imagen también, mi hermana Varinia, de ser esas serpientes, pero les dijo ser prudentes como las serpientes y sencillos como palomas. Esa prudencia que debe de manejarse es de aquel que viene a actuar de manera correcta, de manera coherente. Tiene la imagen de ser una serpiente, pero es prudente, no astuta, es prudente. Y el Mesías tenía que gobernarlo. A las serpientes que eran astutas como los escribas, como los fariseos, vemos por ejemplo Mateo capítulo 19, versículo 3 en adelante. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, no. ¿No habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Es ahí donde nos está describiendo cómo es que los dos venían a ser una sola carne. Dejará el hombre a su padre y a su madre y vendrán a ser una sola carne. Ahora, cuando nos está describiendo esto, se le acercaron los escribas y fariseos a darle lo que es una serpiente, con su astucia busca engañar, con su astucia busca enredar, pero al que querían engañar es Adán. Cuando nos da testimonio la escritura del Génesis, no fue Adán el engañado, fue Eva. Así que no son ya más dos, sino solo la carne, por tanto lo que lo injuntó no lo separa el hombre. Insistieron ellos. ¿Por qué pues Moisés mandó dar carta de divorcio y repudiarla? Dice por la dureza de su corazón, mas al principio no fue así. Al Adán es difícil que se le engañe. A la que se le engaña muchas de las veces es a Eva. A la que se le engaña es a esa congregación, a la representación de la congregación. Pregunta a mi hermano Adolfo, Adán y Eva, ¿ya eran solo? ¿A qué te refieres, mi hermano? A lo que leíste ahorita, sabes que por lo que estaba leyendo aquí de Mateo, que dice en el capítulo 19, verso 5, y dijo, por esto de el hombre al padre y a la madre, irá a su mujer y vendrán a ser los dos una sola carne. Ya en ese momento Adán y Eva ya eran una sola carne, ¿verdad? Por eso el pecado entró en los dos, ¿verdad? ¿A qué te refieres sean uno solo, mi hermano? Es que ya sabes, como dices tú, que el pecado entró por Eva, pero por ejemplo, aquí en la situación de Eva, los versículos anteriores ya se dice que ya habían sido, ya habían sido una sola.
Entonces, a lo mejor yo estoy mal en esto, pero ya eran una persona, o sea, conforme pecó Eva, de todos modos, Adán, ¿no? Porque ya eran una sola carne. Pensaban igual y sentían lo mismo, ¿no? A lo mejor yo estoy mal en eso. En este caso, aún no se unían en una sola carne, hablando de Adán y Eva, aunque la escritura nos dice que no fue Adán el que pecó, fue Eva, pero posteriormente Adán también pecó. Fíjate que ahorita que comentas esto, mi hermano, la escritura dice que el pecado entró por un hombre. Al entrar por un hombre, el problema con este Adán fue de que lo permitió. Adán permitió que existiera ese pecado dentro de Eva, porque el hecho de que haya conocido o de que haya comido el árbol de la ciencia del bien y del mal, este conocimiento bueno y malo, el hecho de que lo haya conocido, dice que dio también de comer a su marido, y su marido participó de ello. En el momento en el que da también de comer a su marido, como no estamos hablando de un alimento literal, estamos hablando en simbología, un conocimiento bueno y malo, es como si ahorita Adolfo va con otro enseñador y le enseña algo bueno y algo malo, que a Adolfo le parece atractivo. Viene y se lo da a comer. Pongamos el ejemplo así, me lo das a comer a mí. Yo te digo, pues no lo veo muy coherente, pero está bien. ¿Puedes creerlo así? Entonces en ese momento yo participo de lo que tú fuiste a extraer de allá, porque te tolero el hecho de que tú lo entiendas así y de que así vayas y lo enseñes a los que están cerca de ti. En ese momento que tú comiste de ese árbol bueno y malo, y yo te permito que tú lo enseñes y que tú lo comprendas así, que tú lo lleves a cabo así, en ese momento yo estoy participando de tu pecado. En ese momento yo estoy comiendo también de lo mismo que comiste tú. Entonces nos describe que no fue Adán el que pecó, sino fue Eva, al ser engañada de la serpiente. Estos escribas y estos fariseos podían llegar y engañar a alguno de los discípulos, pero el maestro no lo permitía. El maestro los guardó de todo conocimiento falso, tanto que les dicen, Mateo 16, verso 6, les describe, guardaos de la levadura de los escribas y fariseos. Es el que nos está mencionando cómo es que el maestro le dice a sus discípulos, y Yeshua les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Esa levadura de la cual nos está mencionando aquí viene a ser su doctrina. Versículo 11. ¿Cómo que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardéis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. De eso tenían que guardarse los discípulos, porque eso es lo que los engaña, eso es lo que los seduce. Nuevamente, mi hermana Varinia, muchas de las veces uno no sabe en qué momento está enseñando mal. Por eso nos está diciendo que el hombre tenía que gobernarlos. El hombre tenía que gobernar a esas serpientes. El hombre debía de tener toda la autoridad sobre de esa gente. Como no tuvo el hombre la autoridad desde allá atrás, por eso entró la contaminación, porque se permitió a la serpiente
que engañar a la mujer. Cuando nosotros miramos esto, Saulo nos dice en 2 Corintios capítulo 11, ¿le podrías dar lectura a mi hermano Adolfo, por favor? 2 Corintios 11, 1 al 5. Sí, dice, ojalá y me soportarais un poco de insensatez, pero soportarme, pues os celo con celo de Elohim, porque os desposé como a un solo marido, para presentaros como una virgen pura al Mesías. Pero temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, así sean desviados vuestros pensamientos de la sinceridad que es el Mesías. Porque en verdad, si el que viene proclamando otro Yeshua, el cual no predicamos, o recibís otro espíritu, el cual no recibisteis, u otro evangelio, el cual no aceptéis, bien lo soportaréis. Y creo que en nada he sido menos que los apóstoles más eminentes. Hasta ahí, mi hermano. Ahí nos está describiendo cómo es que Saulo tiene una preocupación. Saulo tiene una preocupación acerca de aquel que puede engañar a la congregación. Saulo les dice, temo de vosotros que así como la congregación en la antigüedad vino a ser engañada, así también vosotros seáis engañados. Porque si viene otro enseñando otra doctrina, otro evangelio que el que no os hemos predicado, si ustedes lo toleran, si ustedes no le dicen nada, los va a engañar, los va a confundir. Temo de vosotros. Ahí Saulo estaba tomando el lugar del Adán, del hombre, y la congregación de Eva. Esto que nos está describiendo es lo que debemos de tener cuidado. A esos escribas y fariseos les dijo generación de víboras, porque eran genes de la primera víbora. No estoy hablando literalmente, sino estoy hablando en parábola. Esa víbora de allá atrás vino a tener descendencia, gentes que pensaran de manera perversa de ahí para adelante, gentes que buscaran engañar de ahí para adelante, que buscaran hacer lo malo. Esa serpiente debió de haber sido gobernada por el hombre para que no hiciera lo malo, para que no hiciera destrozos. Eran generación de serpientes, mi hermana Varinia. Caín también actuó como Satanás, como una serpiente, al matar a su hermano. Todo aquel que actúa de esa manera viene a ser hijo de Satanás o hijo de esa serpiente, simbólicamente. Cuando dice en Juan capítulo 8, versículo 40 en adelante, que son hijos de Satanás o hijos del diablo, y que tenían o que querían hacer ellos los mismos deseos que su padre, el diablo. Dice mi hermana, ahí se refiere a Caín, no se refiere a la serpiente. ¿Por qué se refiere a Caín? Juan capítulo 8, versículo 40 en adelante. Dale lectura a mi hermano Adolfo, por favor. Dice, pero ahora procuráis darme a un hombre que os ha hablado la verdad, la cual oyó de parte de Elohim. ¿No hizo esto Abraham? ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Le dijeron, nosotros no hemos nacido de fornicación,
un solo Padre tenemos, Elohim. Yeshua les dijo, si Elohim fuera vuestro Padre, ciertamente me amarías, porque yo procedo y he venido de Elohim, no he venido de mí mismo, sino del que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis oír mi palabra? Hasta ahí, mi hermano. Esta versión le quitaron aquí el diablo. Lea hasta el versículo 44, por favor. Dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis oír mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él era homicida desde el principio y no se mantuvo en la verdad, porque no era de la verdad, porque no había verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, pues es mentiroso y padre de ella. Se dan cuenta que ahí nos están mencionando. ¿Qué le querían hacer? ¿Qué dice en el verso 40 que le querían hacer mi hermano Avarín y a mi hermano Adolfo? Lo querían matar. Vosotros me queréis matar. ¿Qué le hizo Caín a su hermano? Lo mató. Él les dijo, las obras de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Cuando habla de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Dice que es mentiroso y padre de mentira, este que viene a ser Satanás, este que viene a ser a la figura de Caín, porque Caín es el primer asesino, Caín es el primero que le quitó la vida a su hermano. Dice mi hermana Varinia, entonces Caín ya fue enseñado de la serpiente. No tanto que sean enseñados de la serpiente, es como Pedro, mi hermana. Pedro fue enseñado de la serpiente, mi hermana Varini, o en ese momento tomó ese lugar por las palabras que salieron de su boca. Más bien en ese momento tomó ese lugar, tomó esa esencia, porque muchos de los que estaban ahí, de los cuales les dijo, vosotros generación de víboras, muchos de ellos se arrepintieron y dejaron de ser generación de víboras para venir a ser hijos de Elohim. Cambiaron ese estado, muchos de ellos. Por eso es que nada más es un lugar que se toma por el momento. Nada más se toma por el momento ese lugar, no es algo fijo. Es por eso que nos está mencionando acerca de ese dominio que debe de tenerse. Es que la serpiente es antes de comer el fruto y Caín fue después, entonces es entendible de Caín, pero de la serpiente. Lo que pasa es que Caín, en parábola, también tomó ese lugar de serpiente, también tomó ese lugar de Satanás. En parábola, se puede mencionar como descendiente en parábola de la serpiente del Génesis, porque de ahí partimos que iba a tener una descendencia esa serpiente. Todo aquel que se comportara igual que ella venía a ser hijo de la serpiente. Todo aquel que se comporte igual al Señor viene a ser hijo de Elohim. Entonces, cuando nos está presentando esta figura así de esta manera, no estamos hablando nunca literalmente que Caín pudiese venir de la serpiente de algo o de una manera literal, porque se ha en algunos otros, bueno, por medio de otras personas, que de manera literal
ahí viene la serpiente. Eso no es así. Eso es en forma simbólica, por obras, que viene de esa serpiente. Entonces, cuando nos está mencionando la escritura acerca de la serpiente, el hombre debía de tener ese gobierno sobre de ella. Cuando el Mesías vino, tuvo el gobierno en todo momento de la serpiente, de aquel que se quería rebelar. Cuando nosotros vemos todavía más adelante, nos dice en Apocalipsis capítulo 20, versículo 1 y 2. Y vi un ángel que descendía del cielo, teniendo la llave del abismo y una gran cadena en su mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Ahí ya nos está describiendo que este ángel tiene la representación de Yeshua el Mashiach, que cuando venga a establecer su gobierno durante 1000 años aquí en la tierra, lo primero que va a ser sujetar a esta serpiente. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es, nuevamente nos dice que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Por eso nos está mencionando que esta serpiente viene a ser atada. Cuando el Mesías se presente en su reino, cuando Él venga a gobernar aquí sobre la tierra, cuando lo veamos venir en las nubes del cielo y establezca su reino, no va a permitir que se le levante nadie, no va a permitir que le desobedezca ningún hombre de los que hay sobre de la tierra, ninguno. A todos los tendrá en sujeción, a todos los tendrá en gobierno, de tal manera que no hagan su voluntad. Está escrito que cuando Él reine, todos los animales no harán daño, dice la escritura. Vamos a Isaías capítulo 11, versículo 10 en adelante. Aquel día que las naciones buscarán aquel que es la raíz de Isaí, el cual estará en pie como estandarte a los gentiles, y su morada será gloriosa. En aquel día Adonai volverá a recobrar su mano por segunda vez al remanente de su pueblo, que haya quedado en Asiria y en Egipto, en Paros, en Etiopía y en Persia, en Caldea, en Amad y en las islas del mar. Y alzará. Ahí nos está mencionando ahí en el capítulo 11, cómo es que dice que va a hacer retoñar esa vara. Acontecerá que en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual está puesta por pendón de los pueblos, será buscada por todas las naciones. Su habitación va a ser gloriosa. Nos regresamos un poquito más aquí mismo en este capítulo y nos dice, desde los primeros versos, saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y del temor del Señor, y le hará entender diligentemente en el poder del Señor, en el temor del Señor. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá porque oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío.
y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostarán. El becerro y el león, y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño de pecho los pastoreará. La vaca y la osa pasearán sus crías, se echarán juntas, el león como el buey comerá paja, el niño de pecho jugará sobre la cueva de las cis, y el recién destetado extenderá su mano sobre la cueva de la víbora. No harán mal, ni dañarán en todo mi santo monte, porque toda la tierra será llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren la mar. Todos estos animales que nos está describiendo aquí son simbólicos, de los cuales nos está describiendo acerca de un león como Alejandro el Calderero, el cual era un león para Saulo, Saulo siendo un buey, siendo un animal de estos que comían paja, estaba ayudando al pueblo, estaba ayudando a esta congregación, pero Alejandro el Calderero se quería comer a Saulo y se quería comer a la congregación, pero el Señor le dio fuerzas a Saulo para que pudiese él enseñar a esa congregación. Así fue librado de la boca del león, de la boca de Alejandro el Calderero. Así como esta figura nos presenta acerca del león, el becerro, el lobo, el cordero, acuérdense que el cordero viene a ser como aquella persona que está aprendiendo de las escrituras. Un falso profeta es como un lobo. Vendrán vestidos de ovejas, mas por dentro son lobos rapaces. Por su enseñanza los vas a conocer. Cada uno de los animales nos está hablando acerca de ciertas personas, en las cuales dice que cuando Él venga a gobernar, cuando Él venga, y dice en el versículo 4, juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morarán el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostarán. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasearán sus crías, se echarán juntas, el león como el buey comerán paja. Todo esto que nos está describiendo nos lo está plasmando acerca de cómo es que el Mesías va a gobernar a todos estos, porque el Mesías es la vara de la cual nos está hablando aquí. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Este vástago del cual nos está mencionando aquí, nos dice, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 22, verso 16, ¿quién es? Yo, Yeshua, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas sobre las iglesias. Yo soy la raíz del linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Hasta ahí. Ahí nos está mencionando, yo soy la raíz del linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Él es. Saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor, y le hará entender diligentemente en el temor del Señor. Aquí nos está describiendo cómo es que este es el Mesías, el cual, cuando vino a Israel, juzgó no conforme a lo que veían sus ojos, ni conforme a lo que oían sus oídos, sino que juzgó con justo juicio a los mansos de la tierra. De lo cual nos está mencionando que él tuvo ese gobierno de la serpiente cuando él vino, y tendrá ese gobierno cuando él vuelva a venir. Cuando él se manifieste con grande poder y gloria, volverá a tener el control de esta serpiente. Por eso Apocalipsis
nos está describiendo en el 22, vi un ángel descender del cielo. En Apocalipsis capítulo 20, perdón, vi un ángel descender del cielo con una grande cadena y la llave del abismo, y ató a Satanás, la serpiente antigua, el dragón, lo ató por 1000 años, para que se quedara encerrado, para que se quedara guardado en ese lugar. Ya que no estamos hablando de una persona en sí, o de un espíritu o de una esencia cuando hablamos de Satanás, estamos diciendo que a ningún hombre se le permitirá hacer lo que quiera. A ninguno de los hombres se le permitirá argumentar lo que él desee, ni engañar a nadie, a ninguno de los hombres, porque el Mesías estará juzgando y pondrá a reyes a juzgar en cada nación donde nos encontramos, pondrá él reyes para que estén a cargo de gobernar a todas esas serpientes que haya en aquel entonces, para que nadie se le salga de su control, ni nadie engañe a su mujer, la congregación. Isaías capítulo 65. Versículo 24 en adelante, mi hermano. Y acontecerá que antes que clamen, yo responderé. Cuando todavía estén hablando, yo ya habré oído. El lobo y el cordero serán apacentados juntos. El león comerá paja con el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No hará daño ni destruirá en todo mi santo monte, dice el Señor. Dice nadie, no harán daño, ni nadie destruirá en todo mi santo monte, dice el Señor. Es ahí donde nos está describiendo cómo es que esta serpiente que viene a ser gobernada por el hombre no volverá a hacer daño, no volverá a hacer daño en ninguna manera, a ninguno, ni al buey, ni a la oveja, ni a la mujer. A ninguno hará daño esta serpiente, porque desde tiempos antiguos ha engañado a cada uno de los que se acercan. Mas sin embargo, cuando venga el Maestro, gobernará, será lo primero que hará. A esta serpiente la atará. A toda esta gente que durante toda su vida ha engañado o ha surgido para envolver a los demás, los reprenderá. No permitirá que sea engañado nadie. Gobernará a cada uno de ellos. No es como ahorita, que las serpientes pueden comer, que las serpientes pueden hacer lo que les guste. Vamos a Efesios capítulo 4, versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, zarandeados por las olas, llevados a la deriva por todo viento de doctrina, por la astucia de hombres que emplean con maestría las artimañas del error, sino que, hablando la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, el Mesías. De él viene que el cuerpo entero, bien ajustado y unido por todos los ligamentos, según la función propia de cada uno de sus miembros. Dice mi hermana Varinia que aún no se responde la esencia de la pregunta. ¿Qué? ¿Adán no gobernó sobre la serpiente? No, mi hermana. El Adán primero no gobernó sobre la serpiente. Por eso es que tentó a Eva, porque su mujer no debía de estar enseñando a la serpiente.
Para eso eran, para eso era el hombre, para gobernar a esta serpiente. El Mesías cuando llegó, vemos claramente que Pedro y cada uno de los apóstoles, Felipe, Tomás, cada uno de ellos podía ser engañado en su principio. Podía llegar alguno de los escribas y fariseos y engañarlos, pero pasado el tiempo ya no se pudo, porque porque los discípulos, una vez que aprendieron del maestro, entonces ellos empezaron a dominar también a las serpientes. Lucas capítulo 10, versículo 17 en adelante. Regresaron los 72 y con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos someten en tu nombre. Les dijo: Veía yo a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí que os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y el poder del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis por esto. Hasta aquí, mi hermano. Ahí les está describiendo que volvieron estos 70 gozosos. Volvieron con tal gozo que decían: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Mas no os gocéis de esto. Y les describe: yo les doy potestad. Yo les doy esa potestad de pisar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo. Yo les doy esa autoridad para que pisen, para que estén ustedes por encima de todas estas serpientes, de todos estos escorpiones. Todos estos tienen la imagen de aquellos que engañan, de aquellos que hablan mentira. Yo les doy esa potestad de que los pisen, de que los destrocen, de que estén por encima de ellos. Una vez que les da esta autoridad a sus discípulos, entonces los discípulos pudieron gobernar a las serpientes, cosas que no podían anteriormente, porque las serpientes eran más astutos que ellos. No podían gobernarlas. Las serpientes se rebelaban y los mordían, como está escrito: enemistad pondré entre ti y la serpiente, ella te morderá en el calcañar, y tú le pisarás en la cabeza. Eso está escrito desde allá, desde el Génesis, porque esa enemistad nació desde allá. Esa enemistad desde allá vino a plasmarse. Así es, mi hermana Varinia. Eso fue después de que tentó a Eva. Por eso precisamente nace esta enemistad. Enemistad pondré entre ti y la serpiente. Ella te pisará en la cabeza y tú le morderás en el calcañar o en el talón. Desde acá, desde allá, desde ese tiempo, está estableciendo esa diferencia, porque en el momento en el que puso esa división, la misma serpiente creó esa enemistad. Desde ese momento automáticamente vinieron a estar en contienda, porque todo aquel que hiciera la voluntad del Poderoso es parte de esta mujer, pero todo aquel que no haga la voluntad del Poderoso es parte de esa serpiente. Por eso surge esa enemistad, por eso surge esos choques, esas peleas, esas contiendas que iban a haber entre ellos, por causa de esa enemistad, por causa de ese pleito que se tenía. Es por eso que nos está mencionando aquí la Escritura, que desde antes dice que la serpiente
era astuta, pero el hombre tenía que gobernarla. Lo malo fue que Adán no gobernó a la primera serpiente. Adán no pudo gobernar a la primera serpiente. Por eso el Mesías lo primero que hace cuando viene es eso, atar a la serpiente para que no haga lo que le plazca, para que no haga lo que guste. Esa es la grande diferencia entre el Génesis, entre el Adán primero y el segundo Adán. Por eso nos dice Saulo en Efesios capítulo 4, les decía hace un momento, Efesios capítulo 4, versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, zarandeados por las olas, llevado a la deriva por todo viento de doctrina, por la astucia de hombres que emplean con maestría las artimañas del error. Ahí nos está mencionando cómo es que ya tenemos que crecer, no tenemos que ser niños, para que ya no seamos niños fluctuantes. Un niño fluctuante es aquel que presto conoce una cosa, conoce otra, y anda de aquí para allá y de allá para acá, escuchando a uno y a otro, sin entender qué es lo que está haciendo. Para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Dice que todos estos vienen a ser a la semejanza de la serpiente. Utilizan de esa astucia para engañar, para seducir en el error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es, en Yeshua el Mashiach. Vamos creciendo, vamos aumentando en tamaño, en conocimiento, en este que es la cabeza, en Yeshua el Mashiach. Por eso nos está mencionando la Escritura a cada uno de nosotros que esa serpiente que estaba desde el tiempo antiguo nos dice generación de víboras. Cuando dice generación de víboras, vemos a Caín que mató a este Abel, vemos a este Balaam, vemos a este Datán y Abiram, vemos a cada uno de los profetas mentirosos, a Coré, vemos a cada uno de ellos cómo es que, tal cual lo está diciendo, todo aquel que habla mentira es de su padre el diablo, porque habla de sí mismo. Todo aquel que habla engaño está hablando de sí mismo. Muchas de las veces no nos damos cuenta cuando nosotros mismos venimos a ser parte de esas serpientes. Mas sin embargo nos está describiendo que debemos de tener mucho cuidado. Debemos de tener mucho cuidado con ellas y debemos de tener mucho cuidado con nosotros mismos. De que no engañemos. De que no engañemos a nadie ni seamos engañados de nadie. Así es, mi hermano Adolfo, como Pedro en su caso. Y tenemos a muchos otros. Acordémonos que la Escritura nos habla acerca de estas serpientes que están desde el tiempo antiguo y que hasta ahora no han acabado su maldad. Están llenas de veneno, que muerden a uno y a otro y a cuantos más se dejan. Tal cual lo está mencionando en Romanos capítulo 3, versículo 10 en adelante. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Elohim. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles.
No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con sus lenguas engañaron. Veneno de áspides hay bajo sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Veloces son sus pies para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos. No conocieron camino de paz. No hay temor de Elohim delante de sus ojos. Pero sabemos que cuantas cosas dicen de la ley, las dicen a los que están a la ley, para que toda boca sea cerrada. Hasta ahí, mi hermano. Ahí nos está diciendo, no hay ningún justo, no hay ni aun uno, no hay quien busque Elohim, no hay quien entienda. Si no hay quien entienda, si no hay quien busque Elohim, si no hay quien se esfuerce en escudriñar de las escrituras día con día para entender qué es lo que Elohim quiere que sepamos, si no hay nadie, está el contrario. Todos aún se han hecho inútiles. Veneno de serpientes hay debajo de su lengua. Eso es lo que ocasiona la ignorancia, la insensatez. Eso es lo que ocasiona el hecho de no persistir en el poderoso, el hecho de no escudriñar las escrituras. No hay quien entienda, no hay quien busque Elohim. Si no se le busca, si no hay entendimiento en el hombre, entonces hay lo contrario, hay mentira, hay engaño. Sepulcro abierto es su garganta, veneno de serpiente tienen debajo de la lengua. Eso es lo que tienen cada uno de ellos. Con su lengua engañan. Veneno de serpiente es lo que tienen. No conocieron camino de paz. Sus pies se apresuran a derramar sangre. Quebranto y desventura hay delante de sus pasos. Cuando nosotros miramos estas serpientes que existen, vendrán a estar, como dice mi hermano Adolfo, hasta el tiempo en el que el Mesías venga a sujetarlas. Mientras el Mesías no esté en la tierra, aquellos que enseñen su palabra deben de aprender a entender y a identificar a todas estas serpientes para hacerlos callar. Como les dijo a sus discípulos, yo les doy esa autoridad para pisar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Esa misma autoridad se le entrega a todo aquel que obtenga el conocimiento del Mesías, que obtenga su ciencia, para que pueda pisar a esas serpientes, a esos escorpiones, a esa fuerza del enemigo, para que lo pueda realizar con sencillez, como él guste, con la finalidad de que queden atados para Yeshua el Mashiach, para el servicio de Yeshua el Mashiach. Porque esa es la finalidad de aquellos que dijeron, Maestro, venimos gozosos, porque aún los demonios se nos sujetan en tu nombre, porque aún los falsos enseñadores se nos sujetan. Ese mismo gozo puede estar en cada uno de vosotros. Al hablar la palabra del poderoso, y toda boca que hable mentira se cierre, toda boca que hable mentira se calle. Ese gozo es el que debemos de buscar. No buscando nuestra propia gloria, no buscando ni creyéndonos ser mejor que los demás, sino rogándole al poderoso porque aquella persona que estaba bajo las artimañas del error o en las manos de Satanás, en el momento en el que escuche, entienda y se arrepienta y cambie y moldee su forma de pensar. Eso es lo que tenemos cada uno de nosotros que hacer, que preocuparnos porque realmente esto así suceda. ¿Sí me estoy dando a entender, mi hermano Adolfo, mi hermana Varinia?
Es por eso que la serpiente, desde allá atrás, si el hombre la hubiese gobernado, no hubiese habido ningún problema. No hubiese habido ningún problema si el hombre la mantenía en sujeción. Porque es como está diciendo el maestro, no van a dejar de existir esas serpientes, sino como dice, no harán daño en todo mi santo monte, porque el conocimiento que os dará será muchísimo, como las aguas cubren la mar, así será todo esto. ¿Sí me doy a entender, mi hermano Adolfo, mi hermana Varinia? Sí, mi hermano, excelente. Muy bueno, buenísimo. Bueno, que el poderoso les bendiga y les guarde, les mire con agrado y les extienda su amor, les muestre su favor y les conceda la paz. Cuídense muchísimo, mis hermanos, y el poderoso os bendiga, ahora y siempre y en todo momento. Amén, mis hermanos. Shalom, mi hermano Esteban, muchas gracias por tu tiempo.